Bienvenidos amigos televidentes a su programa Despertando al Campo. Hemos querido el día de hoy iniciar una serie de programas encaminadas a mostrar diversos cultivos, diversas explotaciones pecuarias con la finalidad de ayudar a ustedes, amables televidentes, a que tomen determinaciones al momento de decidirse por algún tipo de explotación, porque desean cambiar su tipo de cultivo o porque quieren ingresar en un cultivo nuevo o en un tipo de explotación pecuaria nueva para satisfacer los cada vez crecientes mercados nacionales y, por qué no, en un futuro los mercados internacionales. Para ello hemos llegado hasta el municipio de Tuluá, corregimiento de Tres Esquinas, la finca La Perla, donde el señor Luis Ernesto Roldán nos va a hablar acerca de su explotación de limonero o citrus limón. Entonces, dejemos que él mismo nos cuente con sus propias palabras cómo ha sido este proceso. Bienvenido a nuestro programa, don Ernesto. Este proceso empieza con un crédito al Banco Agrario, el cual se hizo a base de siembra de limón. Pero nosotros no podemos esperar 3 años de que un árbol de limón sea y tener el suelo sin más producción. Manejamos entonces cultivos alternativos como son el maíz y el maracuyá, que son los que nos dan la base del sustento, mientras el otro cultivo empieza producción rentable. Se está manejando limón, lima Tahití y lima pajarito. Tengo entendido de que la semilla de limón o los injertos de limón fueron traídos de otra parte. ¿Podría decirnos de qué granja son provenientes de estos cítricos? Estos cítricos vienen de la parte de Andalucía, propiamente de la vereda Campo Alegre. Son patrones en Swinkly que son altamente resistentes a muchas enfermedades y a altos niveles freáticos. ¿Podría decirnos qué tipo de fungicidas para controlar qué tipo de enfermedades se está utilizando? Las enfermedades más críticas en el limón es la antracnosis y la botrytis. Para esto empleamos fungicidas sistémicos y de protección. Estaríamos también hablando de lo que son el control de las plagas. ¿Qué plagas nos atacan aquí el cultivo de limonero en este sitio? La principal plaga que ataca el limonero es la hortesia y la mosca blanca. En el momento también estamos oyendo hablar de otra enfermedad, otra plaga bastante fuerte, que es el tris. Podríamos decir de que el cultivo en este momento empieza a dar sus primeros frutos de limón, empieza a producir su producción a los 18 meses. Eso en cuanto al cultivo del limón. Hola, seguimos con nuestro programa Despertando al Campo. Mi nombre es Eleonora Echeverry Zafra, soy ingeniera agrónoma y hoy vamos a tratar temas de su interés. En el limón hay unas enfermedades de importancia económica como son unos insectos que les causan un daño bastante grande. Las plagas que más atacan el cultivo de limón son la mosca blanca, los thrips y la hortesia. La hortesia es una escama plaga causada por los exudados de la planta y también es causada por la presencia de la fumagina.
La fumagina en sí es la aparición de una especie como de tizne negro sobre las hojas de la planta. Este tizne es causado por la pavesa de la caña y es causado también por la presencia de hormigas que buscan el dulce que se encuentra en este material que está presente en las hojas de la planta. A raíz de esto aparecen las escamas y aparece la hortesia como tal, que son estas escamas que aparecen en la planta. Para su manejo o para su control es indicado el emplear tanto insecticidas como fungicidas. La mosca blanca, como su nombre lo indica, es una pequeña mosca que su característica principal es su color. Son unos pequeños insectos de color blanco que sus alas están en forma como de techo, están así como en forma como piramidal. Esta plaga está presente no solamente en el cultivo de los cítricos, sino en muchísimos cultivos. Para su manejo, para su control, no solo es necesario emplear insecticidas para el control de la mosca como tal, sino también controlar las malezas presentes en el cultivo, ya que los adultos se hospedan en este tipo de material. Entonces hay que hacer un muy buen uso de los métodos de control de malezas en el cultivo y también de la disposición de estos residuos, ya que no se deben de dejar en el cultivo porque vas a tener una presencia mucho mayor de mosca blanca dentro del cultivo. La mosca blanca es un picador chupador y él lo que hace es alimentarse de la savia de la planta. Ella se puede alimentar más que todo o principalmente se alimenta de las hojas desde su estado como larva a su estado como adulto. Los trips son los insectos que causan un daño económico bastante fuerte en el cultivo del limón. El trips es un insecto picador chupador, son muy pequeños y realmente su número es muy grande. Cuando se presentan poblaciones muy grandes. Su manejo se da también por prácticas culturales como el manejo de malezas, de plantas hospederas, o se da también con el uso de hongos entomopatógenos que llegan a contaminar estos insectos causándole pues, una enfermedad sistémica que al final les ocasiona la muerte. Para tener más información acerca de este programa o acerca de temas de su interés, síganos en www.psctelevisión.com. Ya vamos a hablar en este momento acerca del cultivo del maíz. Entonces, cuéntenos cómo fue el proceso del cultivo del maíz, por qué el maíz dentro de los cítricos y qué variedad, qué lo llevó a ustedes a escoger la variedad de maíz. No podíamos quedarnos como cultivo tal el limón, si sabemos que este cultivo es rentable a los 3 años. Teníamos que emplear el suelo restante, o sea que optamos por cubrir el piso con maíz. Cuéntenos de qué manera se hace la siembra del maíz. Tengo entendido pues que no se hicieron prácticas de una limpieza antes de la siembra del maíz, sino después. ¿Cómo es este proceso? Todos los procesos que se hacen aquí son manuales. Siembra del maíz es manual, su fertilización es manual, los pisos se manejan las malezas con guadaña o herbicidas. Se siembra el maíz, así esté el piso enmontado, no es problema sembrarlo. Antes de que germine debes de cubrir la maleza con glifosfato para que cuando te germine tu maíz esté el piso limpio o empezando a madurar la maleza. Inmediatamente viene la fertilización con un abono compuesto, 50 gramos por sitio, de ya dijimos, abono compuesto a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Posteriormente ya viene la etapa como de maduración de la planta y va a empezar a producir. Me dice que es la etapa en que más ataque de plagas y hongos hay. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes en el cultivo del maíz? Las enfermedades más frecuentes en el maíz y más limitantes en este momento son la mancha de asfalto y la diplodia. ¿Podría decirnos algún tipo de control así muy superficial acerca de este tipo de problemas fitosanitarios? Se están haciendo fumigas o aplicaciones de fungicidas sistémicos
a partir de los 45 días la primera. ¿Al cuánto tiempo estamos preparados para hacer la recolección de la cosecha del maíz? Más o menos el maíz se está cosechando en más o menos entre 160 días. 160 días. ¿Tiene idea de qué producción espera por sitio, por planta? Aquí tenemos una producción más o menos de 200 gramos por mazorca. 200 gramos por mazorca en la variedad. Una variedad de Pioneer 30F32. Bueno, eso sería todo como referente al cultivo del maíz. Háblenos un poco qué tanta área tiene sembrada en maracuyá. Al momento de ese plantado de limón llevamos 3 cosechas de maíz. Ya miramos que el maíz consecutivo, pues hay que buscar la otra alternativa. Vamos a tratar de terminar con el maíz y quedar con un cultivo intermedio entre los limones, que es el maracuyá. ¿Ese cultivo de maracuyá va a ser constante o solamente va a ser mientras que el limón se va como cuajando, va llegando a su plena producción? Estamos hablando que el limón es rentable a los 3 años más o menos, a pesar de que él a los 18 meses está escogiendo frutos. Esperamos de que el maracuyá, en este momento que el limón tiene 18 meses y con unas buenas labores culturales, nos pueda durar año y medio más o menos. Don Ernesto, en el momento para hacer más eficiente su empresa agrícola, notamos de que usted se ha dedicado también a producir un abono orgánico, un compostaje. Entonces quisiera que nos cuente cuál es el proceso que se lleva a ese compostaje y cuál es su finalidad. Aquí hacemos un compostaje a base de pollinaza y desechos de maíz, o sea, la tusa y toda el capacho que me queda del maíz lo empleamos en estas mezclas, incluyendo otras como puede ser cascarilla de arroz, que nos pueden servir para un rápido maduración de este abono orgánico. ¿Le han hecho alguna otra incorporación, como alguna levadura, algún tipo de melaza, alguna otra cosa, como para acelerar esos procesos? El inicio de estos abonos empiezan con melaza o miel de purga, que es la fuente energética, como también lo es la levadura, y agua para darles una formación inicial de un proceso de calentamiento para eliminar bacterias, hongos que nos puedan más tarde llevar problemas a los cultivos o al suelo donde lo vamos a emplear. ¿Qué cantidad utiliza más o menos por cultivo? El abono orgánico no está dado en cantidades, depende el cultivo demandante que vamos a emplear. Bueno, estamos viendo uno de los procesos bien importantes que podríamos llevar a cabo en cualquiera de nuestros predios donde haya desechos orgánicos de materia vegetal o de materia animal, en la cual pues nosotros podemos ver de qué forma se va haciendo más eficiente estos procesos y de qué forma producimos un compost a base de materia orgánica. En este momento todavía lo sentimos un poco caliente, pero él llega el momento en que se estabiliza la temperatura. Cuando ya la temperatura es estable y ha cumplido su ciclo de desarrollo, ya es una materia orgánica apta para el uso dentro de los cultivos. Bienvenidos a su programa Despertando al Campo. Hoy nos hemos dirigido hacia la vereda La Iberia del municipio de Tuluá, a donde nos encontramos con uno de los miembros de Azopecán, con el señor Julián Agudelo. Cuéntenos, señor Julián Agudelo, ¿de qué se trata Azopecán?
Bueno, la Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina Sopecán es una asociación sin ánimo de lucro, es una asociación campesina, somos campesinos, yo soy uno de los hijos de asociados y pues lo que ahorita el tema principal que estamos manejando, el principal producto de comercialización es el café. Tratamos de que nuestras fincas sean fincas biodiversas, como podemos ver, fincas donde se integren varios cultivos como el cacao, también cultivos el café, también encontramos plátano, encontramos maíz, frijol, yuca, cultivos para coger. Nosotros pues a Sopecán se ha interesado mucho, sobre todo desde la producción hasta la comercialización del café orgánico. Dentro de las variedades que manejan, ¿cuál tipo de café cree que se maneja mejor, se comporta mejor a los procedimientos agroecológicos? Bueno, en este momento el café que nosotros creemos y tenemos la seguridad de que se comporta mejor a un sistema agroecológico es este café Tavi, que es un café de porte alto, que es un cruce entre el Borbón, el café arábigo, y es un café de muy buena tasa y se adapta muy bien al sistema bajo sombrío regulado, se asocia muy bien con otros cultivos como el cultivo de cacao, como el cultivo del plátano. Es un café que da muy buena producción y tiene una excelente tasa. Dentro del proceso de germinación de semillas, inicialmente se hace una desinfección. ¿Con qué se desinfecta en primera instancia ese semillero de café? Bueno, el semillero de café, pues nosotros utilizamos mucho lo que son los hongos biológicos. Entre ellos está pues el tricoderma, que es como para protegerlo del hongo de la raíz, y también hay otro insumo biológico, un hongo biológico que es una mezcla de hongos que tiene Beauveria, tiene tricoderma, Metarrhizium, Phacellomyces. Entonces son unos hongos que son como para control de insectos, de plagas en el café. También hacemos preparados insecticidas biológicos a base de ajo, de ají, de cebolla, de plantas medicinales y de otros insumos que son como repelentes para las plagas. Cuéntenos cómo se maneja el plan de fertilizaciones de acuerdo a la edad. Bueno, el plan de fertilización estamos manejando, digamos, en la fase de siembra, hacemos un abono sólido, un abono potenciado, o un compost, o un lombricompost, que siempre va a ser un abono pues, que le va a garantizar al café como sus principales elementos mayores. Luego viene una fase de crecimiento que utilizamos un desarrollo vegetativo. El desarrollo vegetativo pues, se utiliza siempre en la primera etapa, aproximadamente los primeros 3-4 meses del café. Igual en café adulto también se puede hacer, pero estamos haciendo cronogramas de fertilización dependiendo de la finca donde estemos, porque todos los suelos son diferentes, todos los climas son diferentes, entonces tenemos muy en cuenta eso. Pero en sí él se basa como en esos preparados. Después viene un preparado para floración, un preparado para llenado de grano, hacemos fertilizaciones sólidas, tratamos de hacer una fertilización sólida anual, y en sí ya pues el resto son como preparados líquidos, aeróbicos y anaeróbicos. Nosotros vemos aquí en esta finca que estamos en el momento, cacaoteros, vemos plátano, vemos... ¿hay alguna exigencia que nos diga que debemos de tener otros cultivos intercalados con el café? No, realmente alguna exigencia no, pues nosotros sí, o sea, dentro de la asociación la norma siempre está, que sean un cultivo biodiverso, o sea, que haya una biodiversidad dentro de la finca, sobre todo de guamo. Entonces tratamos de que haya un sombrío regulado, porque antes se tenía como también... Uno piensa que si hay un sombrío es que toda la finca sea oscura, y no es eso, es que los guamos le aporten como en un determinado momento, le aporten sombra al cultivo, pero que también le brinden la luz. Y lo que se trata así en la asociación es que hayan cualquier cultivo que se pueda asociar con el café, pero necesariamente no es como tan exigente. Entonces digamos tenemos el plátano, el banano, el cacao, el maíz, el frijol. Cuando el café está pequeño aprovechamos los espacios entre las calles para sembrar lo que es cultivos para coger como el maíz y el frijol. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Julián, cuéntenos, ¿y cuál es el principio de agroecología? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir agroecología?
Bueno, el principio de la agroecología, como tú lo decías ahorita, es que haya una biodiversidad. O sea, la agroecología tiene muchísimos principios, pero uno de los principales principios es conservar y mantener el suelo, tener el concepto de que el suelo es un suelo vivo, que hay microorganismos dentro de él y que hay una biodiversidad de fauna, de flora, entonces que debe haber una asociación de cultivos, debe haber también la protección de las aves, de las aguas, del suelo, en sí de todos los componentes agrícolas que tenemos. Bienvenida, amables televidentes, a una nueva emisión de su programa Despertando al Campo. Y como lo prometido es deuda, nuevamente nos encontramos con la gente de Asopecan, Asociación de Pequeños Cafetaleros de la Marina. Y hemos llegado hasta la vereda de Naranjal Bajo y nos encontramos aquí para que nos expliquen este novedoso sistema. Para ello tenemos a uno de los integrantes de esta asociación, que es la señora María Clara, quien nos va a comentar acerca de todo este bonito proceso. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, y aquí estoy para contarles la historia del macrotúnel, que eso es algo nuevo que se está realmente creando acá en la región. Entonces, no sé, para explicarles, para contarles lo que ustedes deseen saber. Bueno, cuéntenos una cosa, anteriormente se documentaron acerca de macrotúneles o apenas está empezando la historia de macrotúneles aquí con esta experiencia en esta vereda. No, esto apenas está empezando. Lo que pasa es que una sobrina viajó a Guatemala y allí vio la implementación de los macrotúneles, porque acá pues normalmente es el invernadero, pero los invernaderos generalmente salen un poco más costosos. Entonces ella trajo este diseño y decidimos crearlo, ensayarlo a ver cómo nos funciona. ¿Cuánto tiempo llevan desde que empezaron este proceso? Este macrotúnel lleva aproximadamente 3 meses de haberlo hecho. ¿Cuánto tiempo se demoraron en la elaboración, como decir, de preparación del terreno y la infraestructura para organizar el macrotúnel? A ver, realmente esto es rápido, esto no es un diseño de complicarse uno, es un diseño muy sencillo. Esto nos llevó más de una semana el limpiar el terreno, el organizarlo, en fin, y es con la consecución de las guaduas, conseguimos las guaduas y es una cosa sencilla, le hicimos entre mi hijo y yo, prácticamente no necesitamos mano de obra pues externa, no, eso lo hicimos entre los dos y no tiene ninguna complicación, es muy sencillo y es muy económico además. Bueno, vemos de que aquí está como en una forma de parabólico y utilizamos unos tubos como de conduit de energía, pero entonces también se puede hacer con algo otros productos como más típicos de la región, como decir con guadua o con algo otra cosa. Claro que sí, se usó tubo de PVC, eso es tubo de agua. Para hacer los arcos, ¿cierto? Pues inicialmente se hizo así, igualmente se pueden hacer arcos de guadua. Es un experimento, como le digo, pero la idea es que de pronto se puede incluso levantar un poco más, porque mire, este tomate apenas está floreciendo, está empezando a producir y ya casi nos llegó a la altura, ¿cierto? Entonces se puede hacer más alto. Se puede utilizar guadua, se puede hacer todo en guadua. Lo que sí no se puede cambiar pues es el plástico, ¿cierto? Correcto. Pero los otros materiales se pueden cambiar, se puede. ¿Qué medidas tiene este macrotúnel? Este macrotúnel tiene 10 metros de largo por más o menos 5 de ancho. Cuando nos dice que utilizamos plástico invernadero, estamos hablando de un plástico que tiene como cuánto de ancho y ya largo, pues si no lo daría el mismo espacio que tengamos. El ancho de este plástico son 6 metros. El largo del plástico realmente sí es lo que uno, las posibilidades le permitan comprar, ¿cierto? También vemos de que tiene una especie de polisombra como en los dos extremos y en la parte inferior.
¿Esto es necesario colocarlo siempre o simplemente se colocó porque no había plata para más plástico? ¿Cómo funciona este cuento? No, igual esto tiene que tener una corriente de aire, ¿cierto? Debe entrar el aire por los dos extremos. Se coloca porque nosotros estamos trabajando en una agricultura orgánica, estamos tratando de evitar que entren animalitos que nos hagan daño en el cultivo. Por eso se coloca la polisombra ya a los dos extremos del macrotúnel para evitar plagas que entren y ¿qué le digo yo? Y no infesten el cultivo. Exacto, que no infesten. Bueno, al momento de hacer el invernadero tenemos que tener en cuenta la orientación del sol, o simplemente lo hacemos en cualquier sitio. No, yo creo que sí se debe tener muy en cuenta la orientación del sol, que todo el día esté sobre el... Que le dé la vuelta. Exacto, que le dé la vuelta al parabólico. Y también hay todo que tener muy en cuenta los vientos, hacia donde generalmente son las corrientes de aire. ¿Por qué motivo es tan entre. importante? Es importante porque necesita mucha ventilación. Si usted ve, esto está cubierto hasta más o menos unos 50 centímetros del suelo. Correcto. Entonces, de todas maneras, necesitamos que entre aire al frente y por los lados. Bueno, estamos hablando aquí en este momento como de lo que son hortalizas. Este sistema también lo podríamos utilizar, por decir algo, para plantas medicinales o para otro tipo de cultivo. Claro, en esto se puede cultivar, pues yo pienso que se puede cultivar lo que uno quiera. Se puede cultivar las hortalizas, las plantas medicinales, tomate. Entonces yo pienso que todo cultivos pues de rápida producción se pueden tener en un invernadero de estos. Bueno, en este momento dirijamos entonces la entrevista un poco más hacia el tomate, que es como lo que tenemos aquí como mayor cantidad y como un mayor desarrollo. Háblenos acerca de este tomate, cuál ha sido el proceso que han llevado hasta el momento. A ver, el proceso es sencillo. Igual yo no sabía mucho de tomate, me ha tocado por estar investigando sobre él, porque es un cultivo que es muy difícil cuando uno no tiene una cobertura como esta. El tomate cultivado afuera es muy difícil cultivarlo sano, cultivarlo orgánico. Entonces, pues aquí se le han hecho algunas podas a las matas a medida que va creciendo, se le quita hoja, igual en este momento yo creo que está para quitarle una buena parte de hoja, y la idea es subirlo también hasta donde él empiece a voltear, porque ya no da más, entonces dejarlo que caiga hacia el otro lado, entonces para que aprovechar más el largo de la mata, digámoslo así. ¿Por qué motivo se le quitan las hojas? ¿Qué tipo de hojas se le quitan a la planta del tomate? No, se le quita la hoja que ya está hecha, la que está de pronto, como está muy cerca el uno del otro, entonces para permitir que la ventilación, que haya más ventilación. Entonces cortan las hojas como más grandes, si hay alguna que tenga algún problemita se le corta. Y se tiene cuidado con los cortes también, se le puede untar un poquito de caldo de bortelete, alguna de estas cosas, para un fungicida, para evitar cualquier enfermedad de la planta, es lo que se hace. Háblenos ahora de la preparación del caldo bordelés o de la mezcla de pasta bordelés que utilizan para desinfectar estos cortes. No, eso es algo muy sencillo, eso se echa en una vasija un poquito de agua, se le echa un sulfato de cobre y luego se le echa un poquito de cal. Se hace una pasta, que es la que generalmente se le unta a los cortes que uno hace cuando pueda. Para evitar... Eso es para evitar que la planta se infecte con alguna enfermedad, algún hongo. Bueno, no resta más que darle las gracias a los miembros de Azopecam por mostrarnos estos bonitos procesos, por enseñarnos de agroecología, por enseñarnos de agricultura limpia, por enseñarnos de BPA, enseñarnos que nosotros podemos producir en un pequeño espacio agricultura para nuestro propio consumo y un excedente para vender, pero con conciencia, sabiendo de que esto nos va a repercutir en que vamos a tener un salud por muchísimo más tiempo, no vamos a tener tantos problemas comprando, porque lamentablemente la gente en las fincas compra una cebolla, un pepino, un pimentón, un tomate, y a través de este sistema podríamos de pronto implementarlo en cada una de nuestras pequeñas parcelas.
Entonces, amigos, no me queda más que invitarlos a una nueva emisión de nuestro programa Despertando al Campo. Muchísimas gracias a los miembros de Asopecan, muchísimas gracias a María Clara Rivera por habernos prestado su espacio, por habernos enseñado sus experiencias. Y no olviden, amables televidentes, quiero recordarles nuestra página web www.psctelevisión.com para que nos envíe sus comentarios, sus inquietudes, y si está interesado en mostrar de pronto alguno de sus procesos, ya sea explotaciones agrícolas o pecuarias, que considere que puede serle útil a nuestros televidentes, por favor, envíenos sus sugerencias. Recuerden, los esperamos en una próxima emisión de su programa Despertando al Campo. Les habló Leonardo García. Muchísimas gracias.